Le estamos dando una cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos y amigos, a este su canal Geopolítica Profética. Bueno, hoy vamos a través de nuestro canal a dar una respuesta al profesor Cristian Blanco con relación a un vídeo que días atrás él subió a su canal Metanoia, titulado El texto bíblico mal usado por los adventistas para salvar el sábado. Y ese texto, según él, es Santiago 2, versículo 10. Bueno, esto lo vamos a analizar profundamente a medida que vamos desarrollando el comentario de este vídeo del profesor Cristian Blanco. El profesor Cristian Blanco como que tiene una obsesión con los adventistas del séptimo día. La verdad que no entendemos cuál es la situación, pero aquí estamos para refutar cada una de sus exposiciones que no concuerdan con la palabra de Dios. Simplemente es una exégesis de las Sagradas Escrituras en todas sus exposiciones, y esta es una de ellas. Y aquí el profesor Cristian Blanco está exponiendo que la epístola de Santiago fue dirigida a los judíos de la dispersión, a los judíos conversos al cristianismo de la dispersión, y que por lo tanto la epístola de Santiago no aplica a los gentiles conversos al cristianismo. En otras palabras, la enseñanza doctrinal y que establece claramente el apóstol Santiago ahí en esa epístola aplica, es más bien a los judíos conversos al cristianismo y no a los gentiles. Pero esto está fuera de todo contexto histórico, y también no concuerda con la armonía interna de el Nuevo Testamento, y también lo que expusieron los demás apóstoles que escribieron epístolas, principalmente el apóstol Pablo en sus cartas. Vamos a encontrar que de esto ser así, entonces sería una contradicción, puesto que hay una armonía en todas las epístolas, incluyendo la de Santiago, en cuanto a enseñanzas doctrinales y específicamente el método salvífico en el Nuevo Testamento. Dios no tiene dos formas de tratar a los cristianos eh, por asuntos étnicos. Es una sola fórmula, un solo método para la aplicación del plan de salvación en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es uno solo. Que haya diferencias por asuntos culturales es otra cosa, pero hay que saber distinguir entre lo que es las obligaciones divinas, las enseñanzas divinas para la salvación del hombre, y los asuntos culturales que fueron simplemente pasajeros y que muchas veces fueron tolerados para ganar justamente aquellos que tenían prejuicios en cuanto a asuntos religiosos, en este caso los judíos. Así que entonces vamos a hacer un análisis de la exposición del profesor Cristian Blanco. Adelante entonces con el vídeo. Entonces, hagamos este análisis. Se ha utilizado Santiago capítulo 2, versículo 10, para indicar que, como dice el texto, el que guardare toda la ley y ofende en un punto, se hace transgresor de toda la ley. Cuando era pequeño, esto me creaba cierta confusión, porque yo decía, ¿cómo es posible que si uno transgrede un mandato va a ser culpable de toditos? Entonces, si son 10 mandamientos y yo cometo un pecado, entonces quiere decir que yo en lugar de uno es igual a 10. Es decir, por un pecado que cometa, van a ser 10 pecados que se van a poner sobre mi causa a pesar de que yo no haya hecho eso. Es decir, por darles un ejemplo, si yo, digamos, no soy homicida, pero digamos que hablé mal, entonces, solo porque hablé mal de mi prójimo, entonces se me acumula el pecado de robo, el pecado de adulterio, el pecado de codicia, el pecado
de hablar falso testimonio, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de haber hecho un pecado, cometí 10. ¿Será realmente eso así? Y bueno, me quedé pensando, y ustedes saben que generalmente, pues este texto generalmente se utiliza para decir, bueno, o sea, si tú cometes un pecadito de estos y tú dices, bueno, no robo, no mato y todo lo demás, pero no guardo Shabbat, entonces quiere decir que si no guardo Shabbat, entonces eso se me va a poner en mi cuenta y entonces de nada sirve que no esté observando los otros si no estoy observando Shabbat. La pregunta es, ¿será que Santiago está hablando precisamente de eso? Bueno, ya ustedes han apreciado, han escuchado al profesor Cristian que él indica que Santiago 2.10 se presta a confusión. Él dice que cuando él estaba pequeño eso le confundía, porque sugiere que si uno viola un mandamiento es culpable de todos. Está pasando por alto, este profesor pasa por alto algo muy importante, y es el verdadero sentido del texto, que no es jurídico en términos humanos, sino teológico y moral desde la perspectiva divina. Y ese es el punto que hay que resaltar aquí. El texto de Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guardare o que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Eso es lo que dice Santiago 2.10 y es lo que él está planteando que se le prestaba confusión. Pero, hagámonos una pregunta. ¿Qué no está diciendo Santiago? ¿Qué es lo que no está diciendo Santiago y qué sí está diciendo Santiago? Vamos a verlo primero. ¿Qué no está diciendo Santiago? Santiago no está diciendo que si quebrantas un mandamiento, literalmente has cometido los otros o que serás castigado por los otros como si los hubieras hecho todos. Eso no es lo que está diciendo Santiago allí. Eso sería una mala interpretación literalista del texto. Ahora, ¿qué sí está diciendo Santiago? ¿Qué es lo que sí está diciendo Santiago? Veamos. La ley moral de Dios es una unidad integral y eso tenemos que estar conscientes de eso, que la ley moral de Dios es una unidad integral y no se puede fragmentar o tomar selectivamente un mandamiento que me conviene y desechar otro que yo considero que no conviene. Podríamos ver una ilustración. El decálogo no es una colección de mandamientos desconectados, sino la expresión del carácter moral de Dios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando alguien viola deliberadamente un mandamiento, aunque sea uno solo, transgrede la autoridad del legislador en forma completa. Y he ahí la clave, mis hermanos, de esto. El asunto es que cuando se viola un mandamiento deliberadamente, se está violando la autoridad completa del legislador, o sea, de Dios. Y nosotros podríamos ver esto desde la siguiente forma o enfoque, que esto es una rebelión contra la autoridad de Dios, no en la cantidad de normas violadas, sino contra quién te estás rebelando. Y la prueba de eso es el versículo 11 de Santiago 2, que dice, porque el que dijo, o sea, Santiago está dando la razón, porque te está dando la razón, porque al violar uno eres culpable de todos los demás. Él dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Note usted que aquí Santiago en el versículo 11 está aclarando el versículo 10 cuando él dice que al violar uno te haces culpable de todos los otros mandamientos, como si violaras los demás, es resaltando el hecho de la autoridad del que dijo, el que declaró un mandamiento. En este caso, él toma el ejemplo, no cometerás adulterio, que ese mismo legislador, o sea, Dios mismo también dijo el otro mandamiento, no matarás. O sea, aquí el punto es que Santiago no está hablando de una acumulación de delitos, sino que lo que está hablando aquí Santiago es la desobediencia, que al violar un mandamiento estás desobedeciendo al mismo Dios que dio todos los mandamientos.
O sea, estás desobedeciendo a la autoridad. De manera entonces, mis hermanos, que nosotros podríamos concluir que Santiago no dice que violar un mandamiento equivale a haber cometido todos en forma literal, pero sí dice que al violar uno ya has quebrantado la integridad de la ley. Y el punto aquí importante es que el que transgrede un punto de la ley viola, o sea, o un mandamiento, viola la autoridad de Dios que dio todos los mandamientos. O sea, estás violando, estás desconociendo la autoridad de Dios. No se trata entonces de que uno pague por todos como si hubiera matado, robado y adulterado a la vez. Se trata de que al transgredir voluntariamente cualquier parte de la ley moral se viola la autoridad del legislador. O sea, no estás respetando al legislador y por tanto uno se hace transgresor de la ley como una unidad, porque la ley de Dios, los mandamientos, son como los eslabones. Cada mandamiento es como un eslabón de una cadena. No importa dónde rompas uno de esos eslabones, el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? El resultado negativo. Así que ahí aclaramos ese punto. ¿Será que Santiago está hablando también o incluye entre esos mandatos el Shabbat? Bueno, vamos a ver lo que dice las escrituras. Vámonos a Santiago, Jacobo o James, dependiendo de la versión que utilicen, ¿verdad? Santiago capítulo 2 y vamos a analizar el contexto, ¿verdad? Y dice, capítulo 2, versículo 10, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, dice el versículo 6. Voy a acercar un poquito pantalla. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Por la ley como transgresores, dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, este es el punto, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Pero esto es lo interesante, porque estos términos, no cometerás adulterio y no matarás, generalmente dicen pues los de raíces hebreas, y no solo los de raíces hebreas, también el adventismo, de que está hablando del decálogo. Entonces, como está hablando del decálogo, por inferencia, y volvemos de nuevo a decirlo, por inferencia tiene que referirse también y tiene que estar incluido el cuarto mandamiento, que es el Shabbat. Entonces ahí uno dice, bueno, estoy frito, porque realmente si se está refiriendo al decálogo como el hecho de que yo cumpla a todos, pero no cumplo el Shabbat, entonces ya me hago culpable como que si fuera homicida, como si fuera ladrón, como si fuera cualquier otra cosa de lo que dice el mandamiento, de lo que dice la ley. Santiago en algún momento menciona el Shabbat, no lo menciona en ningún momento, pero muchos dicen que como este mandamiento, no matarás y no cometerás adulterio, se está en las tablas, entonces se está refiriendo a la ley real o a la ley de la libertad como el decálogo. Bueno, Ahora el profesor está diciendo acá que por inferencia se saca de que ahí se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos y él señala la inferencia o las inferencias como algo así, de una manera despectiva. Sin embargo, hay que recordarle al profesor que Jesús hizo muchas inferencias, lo mismo que los apóstoles en sus epístolas, también los profetas, o sea, toda la Sagrada Escritura está llena de inferencias, pero inferencias bien fundamentadas, bien fundamentadas. ¿Ve? Entonces, es ridículo descalificar las inferencias dentro de un análisis teológico bíblico, ¿verdad? Y definitivamente que nosotros vemos que Santiago capítulo 2 está señalando una ley y le da un nombre, le da el nombre de ley real, ley de libertad, y también señala que bajo esa ley se será juzgado. Y toma el ejemplo, si bien es cierto, no está mencionando el sábado, tampoco menciona los otros 8 mandamientos, porque ahí él
apóstol Santiago simplemente está tomando un ejemplo de la ley real. Él le llama la ley real, la que dice que no adulterarás, la que dice que no matarás. O sea, claramente se habla de la ley moral. Y también encontramos que en ese mismo capítulo se señala ahí mismo, en el contexto, que el amor al prójimo es un principio de esa ley. Y si nosotros buscamos la armonización en cuanto a esa declaración, el amor al prójimo, que es a la ley a la que se refiere Santiago aquí, vamos a encontrar que tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo y también otros evangelistas y apóstoles que escribieron, el fundamento de los 10 mandamientos es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y Jesús lo señaló, que la ley moral de los 10 mandamientos, lo más importante de ella es que es el amor. O sea, se resume en el amor a Dios en primer lugar y el amor al prójimo. Ese es el resumen de la tabla de los 10 mandamientos y lo podemos probar con Deuteronomios capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí definitivamente que en forma clara se está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Eso es claro. Entonces sí, claro que sí. Allí Santiago se está refiriendo a el decálogo. Definitivamente que sí. Y ese es un punto que podríamos profundizar sobre ese tema específico. Pero sigamos escuchando al profesor para que ustedes vean ahora él cómo a través de una argucia y de una falacia, él va a tratar de desvirtuar lo que realmente Santiago está señalando ahí, el correcto sentido que Santiago le está dando a ese texto del capítulo 2 de su epístola en relación al amor al prójimo que debe ser demostrado en la práctica en base a la obediencia del decálogo. Así que vamos a escucharlo para que ustedes vean y luego vamos a hacer los comentarios respectivos. Bueno, haciendo un análisis previo del libro de Santiago, nosotros podemos notar algunos aspectos sumamente importantes a la hora de hacer una interpretación, ¿ok? Al hacer una interpretación. Si nosotros nos vamos al asunto de Santiago y la ley, el capítulo 2, si nosotros hacemos la comparación de lo dicho por San Pablo y lo dicho por Santiago, nos vamos a dar cuenta que se está refiriendo a un grupo definido y les voy a decir cuál es. Voy a acercar pantalla. Dice Santiago 2:10. Miren la comparación temática. Porque cualquiera que guardare toda la ley, y ahí está hablando de toda la ley, ¿ok? Está hablando de toda la ley. Quiero que lo tengan presente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Pero miren lo que dice Pablo en Gálatas 5:3, que tiene total consonancia con lo que está diciendo Santiago. Observen bien lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Observen bien, ¿quién es el que está obligado a guardar toda la ley? Eventualmente dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 3, que es aquel hombre que se circuncida. Entonces, partiendo de este punto y la conexión temática, es posible que Santiago no se esté refiriendo a toda la comunidad cristiana, sino a un grupo de esa comunidad cristiana, el cual seguramente ha sido circuncidado para demandar que guarde toda la ley y que si no guarda toda la ley como debe de ser, entonces va a ser culpable de todo, de transgresor. Pero esto, según el análisis o la comparación de lo dicho de San Pablo en Gálatas 5:3, parece indicar que Santiago está dirigiendo su epístola no a los de la incircuncisión, sino a los de la circuncisión, porque está hablando de guardar toda la ley.
Y otra ocasión donde aparece la expresión guardar toda la ley es en Gálatas 5:3, pero se refiere a los de la circuncisión. Observe bien que si esto es cierto, nos vamos a ir entonces al capítulo 1, versículo 1 de Santiago para saber a qué se está refiriendo la declaración de Santiago, si a los de la circuncisión o no. Observen bien. Ahora vemos que el profesor Cristian comete una falacia de falsa equivalencia. ¿Por qué decimos esto? Una falsa equivalencia es cuando se presentan dos cosas similares superficialmente como si fueran idénticas aunque no lo son. Y esto sucede con la comparación que él está haciendo entre Santiago 2:10 y Gálatas 5:3. Ambos pasajes hablan de ley, pero si usted nota, no está hablando de el mismo concepto de ley. En el uso del término ley en estos dos pasajes diferentes, pues tanto el de Santiago como el de Pablo, no justifica afirmar que ambos pasajes enseñan lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras que Santiago 2:10 se refiere al decálogo, no, al no adulterarás, al no matarás, y el contexto de Santiago 2:10 nos está hablando del amor al prójimo, o sea, de asuntos morales. En Gálatas 5:3, por lo contrario, se está hablando de circuncisión y de ritos ceremoniales. Entonces, son dos contextos diferentes y equiparar uno al otro y decir que es lo mismo es una falacia, sería una falacia entonces de falsa equivalencia. Nosotros podemos también señalar, mis hermanos, que esto es lógicamente erróneo lo que él está presentando porque ignora el contexto lingüístico, histórico y teológico de cada pasaje, porque Gálatas, el contexto de Gálatas y de Santiago son diferentes. Note usted que en Santiago 2:10, por ejemplo, se habla de que es la ley real o la ley de libertad, y son términos usados por Santiago para hablar de la ley moral. También nosotros podemos ver, mis hermanos, que Santiago está hablando de las normas del decálogo y que tienen que ver con el juicio, es decir, el cristiano que quebranta un mandamiento moral, aunque sea uno solo, queda en transgresión delante de Dios. Eso es lo que Santiago está señalando allí. Por el contrario, nosotros vemos en Gálatas 5:3 y vamos a leerlo. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Bueno, él hace énfasis en la palabra toda la ley. Pues quiero recordarle al profesor que la palabra, el término todo o toda, dentro del contexto en que se esté aplicando el término, puede ser un todo limitado. No necesariamente tiene que ser un todo general. Entonces, acá el apóstol Pablo lo que está indicando es una recriminación a los judaizantes. Ese es el contexto. Él está rechazando la posición judaizante que señalaba que era necesario circuncidarse para ser salvo. Y ahora Pablo está explicando a los Gálatas en este contexto donde los judaizantes pretendían que se circuncidase a todo hombre para poder ser salvos, que si un hombre se circuncidaba, y no está hablando de un judío, está hablando del término hombre en el sentido general, no está hablando del judío, no está hablando del judío como el profesor pretende encerrar o limitar la aplicación de estos textos. Dice, otra vez testifico que todo hombre, o sea, todo ser humano que se circuncida, eso aplica tanto a judíos como a gentiles, y eso lo vamos a probar después. Todo ser humano que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué? Porque al circuncidarse pretendiendo alcanzar con esto una justificación delante de Dios, entonces está obligado a guardar
todos los requisitos y los términos de la ley, de la ley mosaica, porque se está justificando por medio de obras que están en contraposición con la justificación por la fe, por la fe. Quiere decir que todo ser humano, tanto judío como gentil, al pretender que por circuncidarse podía alcanzar la justificación, entonces de la gracia han caído, porque no se puede, de acuerdo a lo que dice Pablo y lo que presentan los apóstoles, no se puede pretender alcanzar la salvación mediante dos medios antagónicos. Uno, por el medio de la justificación por obras ceremoniales, obras rituales u obras de la ley, que ya habían caducado con la muerte de Cristo en la cruz, y justificarse a la vez por la fe en Jesús. Son dos cosas que no van de la mano. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo aquí que todo ser humano, todo hombre, toda persona que se circuncida, de acuerdo al contexto, para alcanzar la justificación, de acuerdo al contexto, está obligado a guardar toda la ley y de la gracia ha caído. No se puede justificar por dos medios. No hay dos medios de salvación en el Nuevo Testamento para el ser humano, para el hombre. Solamente hay un medio de salvación, tanto para judíos como para los gentiles, y esto es a través de la fe en Cristo Jesús por su gracia. Solamente un medio de salvación. Eso tiene que quedar claro. Ahora Pablo advierte que quien se somete a un precepto ceremonial aquí en Gálatas 5:3, en este caso la circuncisión, lo hace bajo la premisa de buscar justificación por la ley, lo cual lo obliga entonces a guardar todo el sistema mosaico y eso anula la gracia, porque ambos sistemas de salvación se oponen y el único que es válido y es vigente en el Nuevo Testamento es el sistema de la salvación por la gracia sin las obras de la ley, sin las obras de la ley, entendiendo bien lo que significa obra de la ley, que significa todos esos sistemas ceremoniales y rituales del Antiguo Testamento, o tratar de justificarse por medio de obras humanas, cuando la justificación es simplemente por fe y las obras, aún las obras morales, son el resultado de la salvación, pero no justifican. Ahora nosotros podemos ver, mis hermanos, que podemos llegar a la siguiente conclusión, de acuerdo a Santiago 2:10 y Gálatas 5:3, los cuales ambos textos no hablan de la misma ley. Por ejemplo, Santiago habla del decálogo como estándar de juicio y moralidad, mientras que Pablo en Gálatas 5:3 se refiere a la ley ceremonial y ritual del antiguo pacto, especialmente en el contexto de la circuncisión como medio de justificación, como lo dice el libro de Gálatas en el contexto, ¿verdad? De Gálatas 5:3. Por tanto, mis hermanos, el profesor está equivocado al decir que ambos pasajes tratan el mismo tema o ley. Confundir estos contextos es caer en una falacia, vuelvo y repito, de falsa equivalencia, ignorando el enfoque particular de cada escritor y carta. Porque mientras que Santiago 2:10 se está refiriendo a un asunto relativo al amor al prójimo, del cual el amor al prójimo es parte del resumen de los 10 mandamientos. El primero es amar a Dios y el segundo es semejante al prójimo como a ti mismo. Santiago está hablando de un asunto en relación al amor al prójimo. Por eso citan los mandamientos morales. No matarás, no adulterarás. Lo toma como ejemplo y habla de la ley real. Mientras que Pablo acá en Gálatas 5:3 está hablando es de asuntos de la circuncisión y temas judaizantes que un grupo de judíos pretendía imponer a, a los hombres, imponer, ¿verdad?, a todo hombre, de que si no se circuncidaba no podían ser salvos, cosa contraria al plan único de salvación en el Nuevo Testamento, que es solamente por fe. Así que son dos temas diferentes.
y no se pueden equiparar uno al otro. La gran pregunta del millón de esta noche es, ¿a quién le dirige la epístola Santiago? ¿A los de la incircuncisión o a los de la circuncisión? Si es a los de la circuncisión y se refiere de guardar toda la ley, debemos de saber que el mandato de guardar Shabbat fue dado a la nación de Israel. Observen, por ejemplo, este texto que voy a presentar acá, que es muy conocido, pero es bueno siempre presentarlo porque siempre nuestros hermanos de raíces hebreas o nuestros hermanos del adventismo, pues tienden a olvidar. Entonces, dice Éxodo capítulo 31, versículo 13. Tú hablarás ¿a quiénes? A los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros, miren, aparece aquí la palabra, guardaréis mis días de reposo que vendrían siendo los sábados. Entonces, ¿a quién manda Dios a guardar? A los hijos de Israel. ¿A quienes le escribe Santiago? A las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Quiénes fueron esas 12 tribus que están en la dispersión? Esa palabra dispersión se encuentra en dos textos, Hechos 8:1 y Hechos 11:19, y está hablando de los cristianos judíos que habían huido después de la persecución de Esteban desatado a la iglesia de Jerusalén. A ellos es que se les mandó a guardar. Ahora ustedes notarán que él está haciendo un cuestionamiento. Él dice, bueno, ¿a quién está dirigida esa carta de Santiago? ¿A los de la incircuncisión o a los de la circuncisión? O sea, está diciendo que si esa carta está dirigida a los gentiles o está dirigida a los judíos conversos al cristianismo. Entonces, note usted que él llega a la conclusión que efectivamente, y de acuerdo a la introducción de la epístola de Santiago, la carta o la epístola de Santiago va dirigida a los judíos de la dispersión, o sea, a los judíos convertidos al cristianismo que estaban en la dispersión, o sea, que habían sido dispersos. Y ahora él señala de que porque esa carta va dirigida a esos judíos de la dispersión, entonces significa que esa epístola es exclusiva, o sea, tiene una exclusividad para los judíos convertidos al cristianismo y no para los gentiles. O sea, que los mandamientos y los consejos que está dando Santiago ahí no van dirigidos directamente a los gentiles, sino a los judíos cristianos convertidos. Y nosotros vemos, mis hermanos, que esto es un gran error de exégesis. Y lo vamos a explicar por qué. Inclusive él cita Éxodo 31:13 para decir de que este grupo, como eran judíos y eran de la etnia judía, ellos sí estaban obligados a guardar toda la ley, incluyendo el sábado, porque él cita Éxodo 31:13 nuevamente acá en esta exposición donde él indica que Éxodo 31:13 está enseñando una exclusividad del sábado para los judíos, cuando esto ya lo hemos demostrado en otros programas, en otros temas que hemos tenido, de que no es cierto. Éxodo 31 no está enseñando una exclusividad del mandamiento del sábado para el judío, sino que simplemente está indicando de que como pueblo de Dios escogido para proclamar el mensaje de salvación, ser luz al mundo, entonces Dios le dio el sábado como una señal por ser el pueblo escogido con esa misión de ser luz al mundo. Pero asimismo también Dios no nada más le dio al pueblo de Israel el sábado, como lo dice en Éxodo 31, como señal de santificación, ni de que era el pueblo de él, apartado para él, sino que también Dios le dio los pactos, les dio las promesas y le dio sobre todo a Jesucristo, le dio el conocimiento del Mesías, de que de él saldría el Mesías, de la simiente de Abraham, y por lo tanto
de Israel vendría el Mesías, entonces el Salvador del mundo. Si aplicamos el mismo razonamiento que él tiene en relación al sábado, que dice que hay una exclusividad que solamente era para Israel, según Éxodo 31:13, lo cual no lo dice ese texto. Entonces también podríamos decir que Jesucristo, el Salvador del mundo, la simiente prometida, también era exclusivamente para el pueblo de Israel y no para el mundo en general. Cosa ridícula y fuera de todo contexto bíblico, puesto que Israel simplemente era custodio. Ellos eran custodio de los oráculos divinos y habían sido escogidos como un pueblo especial por gracia de Dios para que se convirtiera en un ente evangelizador de luz al mundo y dar a conocer al mundo pagano y gentil que estaba perdido, fuera de los pactos de Israel, fuera de las promesas y sin Dios y sin esperanza en el mundo, para que ese mundo perdido, gentil y pagano, fuese salvo por medio de la proclamación del mensaje de salvación de Israel, incluyendo los pactos, las promesas y el Mesías. Y el sábado precisamente es uno de esos mandamientos de Dios que constituyen parte del pacto de Dios, porque es un mandamiento de los 10 mandamientos. Y todo gentil, toda persona que no era israelita, que quería ser salvo, tenía entonces que venir a Israel y cumplir con todos los requisitos y todos los mandamientos y normas que le eran propios a Israel. Así que no hay una exclusividad en esto, porque también, siguiendo el mismo razonamiento, tendríamos que decir que Jesucristo era, o el Mesías, o la simiente prometida era exclusivo de Israel y de nadie más, de ninguna etnia más, lo cual es absurdo. Ahora, hablando de la epístola de Santiago, que según él solo aplica a los judíos de la dispersión y no a los gentiles, vamos a hacer un pequeño comentario al respecto. Definitivamente que esto no concuerda con el mismo espíritu de la epístola de Santiago. La epístola de Santiago, aunque está dirigida a los judíos de la dispersión, o sea, de la diáspora, según Santiago 1:1, no está limitada exclusivamente a ellos en cuanto a aplicación doctrinal o espiritual. También nosotros vemos, mis hermanos, que esto indica que aunque la audiencia inicial eran judíos cristianos que vivían fuera de Palestina, esparcidos por el mundo romano, ellos enfrentaban persecuciones, pruebas y conflictos sociales y necesitaban orientación práctica en su fe. Pero esto también competía eh, a, a- a todos los cristianos en general. Por ejemplo, vamos a ver el contenido de la epístola de Santiago en forma general para que ustedes vean que eso no solamente aplicaba a los judíos, sino a los cristianos en general. Por ejemplo, la perseverancia en la prueba, de acuerdo al capítulo 1, verso 2 al 4. El carácter de Dios y la tentación, capítulo 1, verso 13 al 17. La necesidad de ser hacedores de la palabra, de acuerdo a Santiago 1:22, y que concuerda con la parábola de Jesús acerca de los dos cimientos, donde en el versículo 24 de Mateo 7, el Señor Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces Santiago, acá en el capítulo 1, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. O sea, acá Santiago está repitiendo el principio que Jesús enseña en Mateo 7:24 sobre la parábola de los dos cimientos, que no hay que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. También podemos señalar en el capítulo 2, verso 1 al 9 de Santiago, el rechazo a la discriminación y el amor al prójimo, ¿verdad? También en el capítulo 2, verso 14 al 26 dice la relación entre fe y obras. Eso también es ampliamente enseñado por el apóstol Pablo y lo vamos a probar, y por otros apóstoles. El dominio de la lengua, por ejemplo, que también lo habla Santiago, la sabiduría de lo alto, y también la importancia de la oración en el capítulo 5 de ese mismo
esa misma epístola de Santiago. O sea, ninguno de estos principios que hemos mencionado está limitado a los judíos. Son normas éticas, espirituales y prácticas para todos los cristianos. Entonces, la iglesia primitiva tenía muchos judíos, pero las cartas circulaban entre creyentes. Y aunque dirigida a judíos, esta carta fue reconocida desde temprano como parte del canon cristiano. Y los gentiles que eran parte de la iglesia también leían y se beneficiaban de esta epístola, o sea, de la epístola de Santiago. Y Santiago fue líder también en la iglesia de Jerusalén, hay que recordarlo, donde habían muchos creyentes gentiles. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, entonces, si seguimos en la misma línea de razonamiento que tiene acá el profesor, entonces también tendríamos que descalificar el libro de Hebreos y decir que no aplica a los cristianos porque iba dirigida a los hebreos. Pero si usted lee la carta eh, de Pablo a los hebreos, usted va a encontrar que ampliamente se aplica a los cristianos en general, tanto judíos como gentiles, no hay diferencia. Entonces vamos a seguir escuchando los argumentos del profesor. Ahora bien, algo que va a abonar a este análisis es que si nosotros nos vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 9, ustedes van a observar que en Santiago, en Jerusalén, tenía el deber de hablar la palabra a los de la circuncisión, mientras que Pablo iba directo a los gentiles. Observen bien lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, en este caso Jacobo es también Santiago, en algunas versiones dice Santiago, en otras dice Jacobo. Ustedes ya saben perfectamente bien eso. Dice Jacobo, Cefas y Juan. Cefas es Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros, o sea, el nosotros se está refiriendo a Pablo y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos, ¿quiénes son ellos? Lógicamente Jacobo, Cefas y Juan, y ellos a la circuncisión. Entonces, mis estimados hermanos, mi estimada audiencia que me está escuchando, creo que esto está muy claro. Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 3 dice que solamente aquellos que se circuncidan están obligados a guardar toda la ley. Y cuando habla de toda la ley, se refiere a las fiestas, al Shabbat y todo lo demás. ¿Verdad? Que de nada le aprovecha el que se circuncida, dice. Al que no necesita circuncisión, de nada le aprovechará Cristo, dice el que se circuncida. Pero aquí claramente Pablo está indicando que Santiago, si fue esa epístola dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, es lógico que Santiago le está escribiendo a los israelitas circuncidados creyentes en Jesucristo, a quienes se les mandó Dios a guardar Shabbat y a quienes se les mandó a guardar toda la ley, puesto que según el principio de Gálatas 5:3, solo aquellos que son circuncidados están obligados a guardar toda la ley. Bueno, ahora vemos que el profesor está indicando, según Gálatas 2:9, de que Jacobo, o sea, Santiago, ¿verdad? Cefas y Juan, su ministerio fue dirigido hacia los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por eso se usa el término los de la circuncisión. Mientras que Bernabé y Pablo, su ministerio fue dirigido a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. De manera que entonces aquí la interpretación del profesor Cristian es que como que hay un evangelio para los judíos y hay otro evangelio para los gentiles, aunque él más adelante trata de negarlo, pero en la práctica eso es lo que él está diciendo, porque él luego llega a la conclusión basado en Gálatas 5:3, que dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, de que aún bajo las circunstancias del Nuevo Testamento, los que se han circuncidado, o sea, los judíos convertidos al cristianismo, ellos sí tienen licencia y ellos deberían de guardar
toda la ley de Moisés. Óigame, qué increíble esto, cuando esto es una total contradicción con lo que presentan las epístolas, las diferentes epístolas paulinas y no solamente paulinas. Por ejemplo, vamos a ver la epístola a los hebreos, donde el apóstol Pablo señala que ya todo ese sistema del antiguo pacto ya está caduco, que ya no es aplicable en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo vamos ahora a aceptar este tipo de interpretación, de este tipo de razonamiento que está en contradicción con todo lo que plantea el Nuevo Testamento en cuanto al Nuevo Pacto? Tanto judíos como gentiles tienen un mismo y un solo sistema y método de justificación y de salvación. Ahora, vamos a ver si hay alguna contradicción, o vamos a ver más bien eh, cómo se complementan Santiago y Pablo sobre asuntos de fe, obra y ley, para que ustedes vean la comparación que vamos a hacer, que en la epístola de Santiago su planteamiento doctrinal concuerda perfectamente con las epístolas de Pablo. Santiago, que fue apóstol que se le comisionó llevar el mensaje a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y Pablo, que se le comisionó el ministerio de llevar el mensaje a los gentiles, o sea, a los de la incircuncisión. Pero vamos a ver en la comparación que vamos a hacer que ambos coinciden en cuanto a doctrina y en cuanto a prácticas y métodos de lo que tiene que ver con todo el nuevo pacto y la forma de la salvación planteada por estos apóstoles. Vamos a ver. Dice acá, por ejemplo, la fe muerta sin obras. La fe es muerta sin obras. En la epístola de Santiago, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 17, dice, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces, ¿qué es lo que vale? Sino la fe que obra por el amor. Vio mi hermano lo que está señalando acá el apóstol Pablo. Él dice que la fe que obra, que hace la obra por el amor, eso es lo que cuenta. Lo mismo que está diciendo Santiago 2:17. La fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, Pablo habla de una fe activa que produce frutos de amor, no una fe nominal. Santiago enfatiza lo mismo, solo que desde otro ángulo. Así que no hay contradicción, hay complementación en cada una de sus planteamientos allí. Por ejemplo, también en cuanto a obras que justifican. Santiago 2:24 dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero veamos qué dice el apóstol Pablo en Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, o sea, los que obran, ¿verdad? Los hacedores de la ley serán justificados. Compare esos dos textos y verá que se refieren al mismo punto. Pablo admite que la justificación final implica obediencia y no contradice a Santiago, sino que apunta a que la fe verdadera transforma la vida. Ahora, vamos a ver el punto de la obediencia a la ley de los 10 mandamientos del decálogo. Vamos a ver qué dice Santiago 2:11 y el versículo 10. El que guarda toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todo, dice Santiago 2:10. ¿Y el 11 qué dice? No cometerás adulterio, no matarás. Pero vamos a ver a Pablo en Romanos 7:12.
luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Y el 7:12 dice, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y recordemos, mis hermanos, que en ese mismo capítulo el apóstol Pablo dice que él no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que se está refiriendo a qué cosa, a la ley de los 10 mandamientos. Y él mismo dice ahí en ese mismo capítulo 7 que en su mente se deleita en la ley de Dios. En su mente Pablo se está deleitando en la ley de Dios, esa que dice no codiciarás, esa que dice que el mandamiento, o sea, él señala en el versículo 12 que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y Romanos 3:31 repetimos nuevamente, que dice que luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. De modo que entonces concuerda con lo que dice Santiago capítulo 2, versos 10 al 11. Ambos afirman la validez del decálogo. También en cuanto al juicio según las obras, en Santiago 2:12 dice, hablad y actuad como los que habrán de ser juzgados por la ley de la libertad. Pero veamos qué dice Pablo entonces. Eso lo dice Santiago. Vamos a ver qué dice Pablo, Romanos 14, versículo 10 al 12. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno dará a Dios cuenta de qué? Cuenta de sí. Y en Romanos 2:6 dice lo siguiente, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo será esa paga? En el tribunal de Cristo. ¿Conforme a qué cosa? A las obras. Es lo mismo que está planteando Santiago 2:12, viendo su contexto. Entonces, el juicio divino se basa en la evidencia externa de una vida transformada. Ambos coinciden en que la fe debe reflejarse en la conducta. Eso es muy, muy importante. Entonces, mis hermanos, Pablo enfrenta el legalismo judaizante que enseña que el hombre es justificado por las obras de la ley sin fe en Cristo. Por eso enfatiza la justificación por la fe sin las obras de la ley ceremonial. Y Santiago enfrenta el autonomismo o una fe muerta, superficial, sin fruto. Por eso enfatiza que una fe verdadera se prueba por las obras. Y algo más que queremos añadir a esto es que el profesor acá, él señala Gálatas 5:3 y él dice que le da un sentido como que los que están circuncidados, o sea, los que son de la circuncisión, o sea, los judíos, ellos sí les es lícito, como que ellos sí les es lícito, ellos sí están obligados a guardar todos los mandamientos, incluyendo los mandamientos rituales, o sea, los 613 mandamientos, todos completos, ¿no? Pero que eso no, esa obligación no es para los gentiles. Pero eso no es lo que está enseñando Gálatas 5, versículo 3. Vamos a leerlo, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Este texto no enseña que sea lícito, mis hermanos, o recomendable guardar toda la ley. Más bien, Pablo está advirtiendo de las consecuencias de adoptar la circuncisión como requisito de justificación. Y veamos un poco el contexto y el sentido que enseña ese texto, mis hermanos, de, de Gálatas. Vamos a verlo del versículo 1 al 4 del capítulo 5. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Eso dice ahí en el versículo 1 y 2 del capítulo 5. En este contexto, Pablo no está promoviendo la observancia de toda la ley mosaica, como enseña el profesor,
sino advirtiendo que aquellos que insisten en la circuncisión como medio de justificación están obligándose a guardar todo el sistema de la ley mosaica y que eso implica rechazar la suficiencia de Cristo. También podríamos nosotros hacer una pregunta: ¿qué significa obligado a guardar toda la ley? Vamos a ver. Pablo está mostrando la incoherencia, mis hermanos, de pretender justificarse por una parte de la ley, como es el caso de la circuncisión, y no aceptar la totalidad de ella. Según el principio legalista, no se puede escoger solo una parte de la ley. Quien busca justificación por la ley queda bajo su total demanda, bajo su total demanda. Entonces, mis hermanos, ¿a quiénes se refiere Pablo en Gálatas 5:3? ¿A quiénes se refiere? ¿A qué persona? A cualquier persona judía o gentil que adopte la circuncisión como medio de salvación, aunque en el contexto de Gálatas se está refiriendo a gentiles presionados a circuncidarse por judaizantes. El principio aplica también para los judíos que insisten en guardar la ley como camino de justificación. Entonces, mis hermanos, Pablo nos está enseñando que es lícito o deseable guardar toda la ley. Está denunciando que hacerlo anula la gracia de Cristo. O sea, que Pablo nos está enseñando que es lícito o deseable guardar toda la ley para los que están circuncidados, o sea, los judíos. Él nos está enseñando eso. Él está denunciando, recriminando, reprochando que hacerlo anula la gracia de Cristo. Entonces, en estas cosas tenemos que tener mucho cuidado e hilar fino, mis hermanos, porque esta enseñanza que está dando el profesor Cristian es lamentable y contradictoria con lo que significa el nuevo pacto. Es una sola norma para todos. Y como dice Pablo, la circuncisión nada es, ni la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Pues esos mismos mandamientos que enseña Pablo en Romanos capítulo 13, verso 8 al 10, que tiene que ver con la ley moral, y esos mismos mandamientos que también enseña Santiago ahí en el capítulo 2, verso 10 en adelante, donde señala claramente la ley moral, y es la que está escrita en el corazón por el Espíritu Santo en el nuevo pacto, de acuerdo a Jeremías 31:33. Daré mi ley en su mente y sobre su corazón las escribiré. Ahora, no queremos alargar más nuestra exposición, pero resumiendo, el profesor continúa con un análisis de Hecho 21 y todas las situaciones que se dan allí, vamos a verla que él trata de mostrar con esto como que para los judíos convertidos al cristianismo le era lícito y hasta estaban obligados aún dentro del Nuevo Testamento, a guardar todas las ritualidades y todas las ceremonias y la ley de Moisés, que implicaba ciertas prácticas como la circuncisión, los votos y otras cosas más, y como que había una obligación para los judíos cristianos en cuanto a estas prácticas, aún estando en el Nuevo Testamento. Sin embargo, nosotros encontramos que esto no es así, porque hay que saber distinguir entre una obligación divina y una tolerancia cultural, que era lo que existía o lo que ocurre en Hechos capítulo 21. No hay evidencia en el Nuevo Testamento de que Dios exigiera que los judíos cristianos siguieran guardando los ritos ceremoniales como obligación salvífica. De eso no hay evidencia, más bien es todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. Lo que hay en Hecho 21 es una tolerancia cultural temporal para evitar escándalos y facilitar la transición del judaísmo al cristianismo. Y también hay que recordar que Pablo mismo enseña que los ritos y sombras ya no eran necesarios. Entonces, la epístola de Santiago, aunque va dirigida a los judíos de la dispersión, aplican también sus consejos, sus doctrinas
y sus enseñanzas y sus normas a los gentiles en general, puesto que el mismo espíritu y las enseñanzas de la epístola de Santiago concuerdan con el mismo espíritu, las mismas enseñanzas, la misma orientación teológica de las epístolas paulinas del apóstol Pablo, el cual era el ministro o el apóstol de los gentiles, y también con las de Juan, con las de Pedro y con las mismas enseñanzas del Señor Jesucristo. O sea, es un todo armonioso. No hay esa dicotomía de que, bueno, que porque los cristianos judíos que venían de la circuncisión, pues ellos estaban obligados o les era lícito seguir con las prácticas rituales del Antiguo Testamento, o como que ellos estaban en una obligación de observar estas cosas, pero que los gentiles estaban exentos de eso. En ningún momento, vuelvo y repito, hay que distinguir entre una obligación divina y una tolerancia cultural. Una tolerancia cultural. Y también entonces el profesor luego habla de, más adelante, de lo que es la circuncisión y la incircuncisión, de lo que significa un judío o un israelita espiritual, que si existen los israelitas espirituales, que si no existen. Bueno, ya esos son otros temas que se pudieran seguir tratando, pero no queremos alargar más nuestra exposición y pues de ser necesario lo vamos a hacer. De ser necesario lo haríamos para ir aclarando esto. Así que mis hermanos y mis amigos, todos los que han escuchado, han visto este vídeo, damos gracias a Dios por ustedes y esperamos que estas enseñanzas les sirvan para aclarar los puntos importantes de lo que es el método de salvación en el Nuevo Testamento. ¿Qué implica el hecho de aceptar a Cristo como Salvador y cuál es la fórmula, la única fórmula de encontrar la salvación? Y esa única fórmula es por fe, por la gracia de Cristo. Y las obras simplemente son el resultado de nuestra fe genuina. En resumen, lo que está enseñando la epístola de Santiago es que tanto judíos conversos al cristianismo como gentiles convertidos a Cristo son salvos por la fe, única y exclusivamente por la fe. Y que los 10 mandamientos a los cuales Santiago llama la ley real o ley de libertad y toma ejemplo, señalando de que el mismo que dijo no adulterarás, también ha dicho no matarás, es un ejemplo de la ley, de los 10 mandamientos, para indicar que está en vigencia, que esa ley, como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, verso 16, citando a Jeremías 31-33, esa ley está escrita en el corazón, y que manifiestan el amor a Dios y el amor al prójimo, cuyo resumen único de esa ley es el amor, tal como lo dice Santiago, que si cumplimos la ley real, amarás al prójimo como a ti mismo. Y si amamos al prójimo, hemos amado también a Dios. Así que el Señor nos guarde y el Señor les bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén.